Un lunes, como lo decíamos, de mucha información. Los focos están puestos más que nada en lo que está ocurriendo aquí en tribunales. Allí arrancó el juicio por el crimen de Nora Dalmazo 15 años después. El acusado es el viudo, Marcelo Macarrón. Vimos todo el despliegue, todo el operativo de seguridad que motivó el inicio del juicio. Llamativo, ¿no? Porque debería ser Macarrón un ciudadano más a las que le tocan las generales de la ley, y si tiene que pasar por la exposición que pasan todos los otros imputados, debería ser así. Bueno, arrancó distinto este juicio, algunos inconvenientes para la cobertura periodística. Los colegas que están allí se quejan porque tienen ciertas trabas para desarrollar con normalidad el trabajo. Estamos en comunicación con Hernán Bacanarvaja, periodista, autor de un libro sobre el caso, uno de los periodistas que más conoce el expediente del caso Nora Dalmazo. ¿Qué tal, Hernán? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos, Hernán. Estuviste ahí. ¿Qué se puede decir de esta primera jornada, de este arranque de un juicio que todo el mundo estaba esperando y que tiene algunos condimentos que nos llamaron la atención, por lo menos como periodistas, en la cobertura que normalmente se hace de este tipo de procesos, ¿no? Bueno, lo primero es lo obvio, yo debería estar saliendo contigo desde tribunales. Lo que pasa es que nos han puesto una sala de prensa que no tiene wifi. Creo que es un caso único en el mundo, en la era de las redes sociales. Han instalado una sala de prensa que no tiene wifi, por lo que todos los colegas tenían que buscar robar a la señal en algún lugar cercano a tribunales para poder transmitir. Hoy es todo instantáneo, con Twitter, con Instagram, con Facebook. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto que vos señalabas, esta necedad y esta decisión que se prolonga en el tiempo de tratar a Marcelo Macarrón como si fuera una persona diferente al común de los mortales. Hay un operativo de seguridad que ha cambiado la vida laboral en tribunales, con calles cortadas, con ingresos por los que ya no se puede entrar, con playas de estacionamiento donde ya no pueden ingresar los trabajadores. Un despliegue inusitado para un juicio penal que debería ser un juicio penal más. Nosotros tuvimos que abandonar la sala de audiencias porque teníamos que entregar los celulares, y si no entregamos los celulares, nos teníamos que ir. Bueno, como no entregamos los celulares, que son nuestra herramienta de trabajo, nos echaron de la sala, y cuando fuimos a la sala de prensa, pensando que desde ahí íbamos a poder hacer nuestro trabajo, bueno, nos encontramos que en la sala de prensa no hay wifi, que es un requisito hoy en día mínimo para garantizar una cobertura periodística. Hernán, con la experiencia que tenemos de coberturas importantes en cuanto a, por ejemplo, a lo político, ni siquiera el gobernador amerita este despliegue y este cerco de seguridad en torno a tribunales, ¿no? No lo vemos cuando viene el gobernador, por ejemplo. Es un escándalo nacional. Lamentablemente el Poder Judicial de Río Cuarto nos tiene acostumbrados. Esta causa ha sido una sucesión de escándalos, y bueno, y parece que el juicio no va a ser la excepción. Uno pensaba que después de 15 años, con un juicio tan condicionado, porque en definitiva hay un solo imputado, y si no lo condenan, el juicio va a quedar impune, con jurados populares, bueno, se podría haber ordenado esto de alguna forma, pero bueno, se ve que la decisión política del Tribunal Superior de Justicia es que los periodistas no podamos informar acabadamente a la gente de lo que es un juicio oral y público. Es la esencia de este proceso, poder ventilar y que la gente pueda conocer realmente lo que sucedió aquella trágica madrugada del 25 de noviembre de 2006. Sí, no deja de ser una contradicción el hecho de que haya jurados populares, es decir, que la gente participe en un proceso judicial, pero que eso que ocurre allá adentro no se pueda transmitir de la manera en que debería hacerse, ¿no? Sin ningún inconveniente, sin ningún freno, sin ninguna traba. Hernán, pero más allá de esto, ¿qué evaluación haces de este inicio del juicio? ¿Qué perspectivas hay de que se llegue a una condena? Porque en el caso de que no sea Marcelo Macarrón declarado culpable, el juicio queda, o el caso, el crimen, queda directamente impune, ¿no? No se puede perseguir a nadie más por el tiempo que ha transcurrido. Exactamente, esa es la brutal disyuntiva a que nos ha sometido el Poder Judicial de Córdoba. Hacer un juicio con un caso prescripto, la prescripción solo se interrumpe para el imputado, es decir,
que los jurados populares van a tener que resolver eso, o condenan o consagran la impunidad. Es realmente una disyuntiva muy complicada. En el expediente hay elementos de sobra que avalan la imputación, tanto esta como la anterior, que se condenaba, se imputaba a Macarrón como autor material del crimen. Yo creo que va a ser muy interesante cuando se discuta, por ejemplo, la prueba genética, y donde los especialistas digan si realmente es posible que el ADN de Marcelo Macarrón, que se halló en la escena del crimen, en el cuerpo de la víctima, en las zonas íntimas de la víctima y en el lazo que le estrangularon, y además en coincidencia con lo que todos los peritos dijeron, que fueron antes del crimen, hubo relaciones sexuales contemporáneas, digamos, inmediatamente anteriores. Bueno, eso puede cambiar también el devenir de la acusación y del propio juicio, ¿no? Habrá que ver, dependemos mucho, digo, el pueblo, que es el que acusa, depende mucho de la actuación del fiscal Julio Rivero, porque como bien sabes, la familia de la víctima renunció a la querella. Sin testimonios, ¿no?, que apunten, sin testigos que apunten al acusado, ¿todo se circunscribe o gran parte del proceso y de la posibilidad de una condena se circunscribe, lo que decías, a la prueba genética y a cuánta relevancia se le dé dentro del proceso? Hay como dos caminos posibles. Uno es el de la prueba genética que, bueno, apunta, como lo hizo el anterior fiscal, a la autoría material del crimen. Y el otro es la acusación que está hoy vigente, que es la autoría intelectual, donde está muy bien explicada la sucesión de indicios que podrían llevar a una condena. Esto hay muchos antecedentes de condenas en base a indicios. Tienen que ser indicios concretos y tienen que ser indicios concordantes. Está probada en la acusación, o al menos el fiscal lo considera probado, que hubo un crimen planificado, que se planificó antes del homicidio mismo, sembrando rumores sobre los supuestos amantes de Nora Dalmazo, que después del crimen estos rumores se potenciaron desde el entorno de Macarrón, y cada vez que Macarrón fue a tribunales a declarar espontáneamente, lo que hizo fue desviar la investigación lo más lejos posible de él y de su entorno. Bueno, habrá que ver cómo van las audiencias y qué línea acusatoria termina eligiendo Rivero. Marcelo Brito dijo hace un tiempo que quien había pedido el juicio, precisamente convencido de su inocencia y para que termine todo esto, había sido el propio Macarrón. ¿Cómo viste esa afirmación con la que llega al juicio Brito y su defendido? Yo creo que Brito hace su trabajo. Brito le hizo decir a Facundo Macarrón, que estaba imputado, que él a la mañana cuando desayunaba le tocaba el cinto de la bata a la madre. Bueno, esas mentiras impiadosas, digamos, y de mal gusto para probar o para demostrar por qué el ADN, que en aquel momento no se sabía que era de Marcelo, se pensaba que era de Facundo, era de un Macarrón en definitiva. Así que bueno, Brito ha hecho mentir a todos sus clientes. Creo que es su trabajo, yo lo respeto, pero obviamente no coincido para nada. Y tampoco en las estrategias suyas de embarrar permanentemente la cancha y cuestionar al periodismo y atacar al periodismo. Y bueno, hoy tenemos las consecuencias a la vista. Los periodistas no hemos podido trabajar dignamente para cubrir un caso del que está pendiente todo el país. Yo hoy estoy hablando desde mi casa, donde tengo Wi-Fi, y no puedo hacerlo de tribunales, de una sala de prensa. En semejante palacio no pudieron garantizarnos lo mínimo hoy en día, que es tener Wi-Fi para poder transmitir al resto de los medios del país. Bueno, el juicio recién empieza, hoy se leyó la acusación, queda muchísimo por delante, son 50 testigos, está la merituación de la prueba genética, pero teniendo en cuenta los antecedentes, cómo se llegó a este juicio, cómo están dadas las condiciones, ¿vos pensás que es un juicio que se encamina a encontrar un culpable, establecer una condena, o es un juicio o es un caso, como muchos dicen, que tiene destino de impunidad? Mira, Marcos, si dependiera estrictamente del Poder Judicial, yo te diría que es lo segundo, que es ponerle un moño al mamarracho que han hecho todos estos años, absolviendo a Macarrón por falta de pruebas. Pero como hay un jurado popular que va a escuchar a todas las partes y hay muchísima prueba en el expediente que involucra directamente a Macarrón, creo que va a depender mucho de la actuación del fiscal Rivero. Y en definitiva,
como sabemos en Río Cuarto, porque tenemos antecedentes muy frescos, los jurados populares han condenado sin pruebas y han absuelto con pruebas. Y te doy casos puntuales. Condenaron al albañil de Las Albahacas, un humilde albañil, por un crimen donde el propio fiscal no acusó porque no tenía pruebas, y han absuelto a los que motivaron probadamente en un pésimo control policial de la policía caminera en una curva a la pobre Sol Correa que, como la frenó la policía, terminó siendo aplastada por un acoplado. Bueno, con todas esas pruebas los absolvieron, así que creo que es una lotería. Hay que seguir con mucha atención las audiencias y veremos cuál es el veredicto del jurado popular. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Mañana te leemos en Puntal. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Un abrazo para todos. Hernán Vaca Narvaja, periodista, autor de Las 4 muertes de Nora Dalmazo, uno de los periodistas que más ha seguido este caso, que conoce en detalle el expediente. Bueno, y el arranque del juicio ha dejado mucho por analizar, más allá de lo que ocurra internamente hoy en la sala de audiencias, donde se está leyendo la acusación, donde se está describiendo cómo se ha investigado a lo largo de estos 15 años. También hubo mucho ruido y mucha complicación para la cobertura periodística, como lo detallaba Hernán recién durante la entrevista. Ha habido un vallado, para la gente que no vio, un vallado que cerca el edificio de tribunales y establece algunos ingresos y algunas restricciones en un operativo que le ha generado cambios a todo el universo que trabaja en tribunales, y también que establece barreras y limitaciones para el trabajo periodístico. Se llegó a esta posibilidad de que la prensa cubra dentro de la sala de audiencias. Hay algunos periodistas dentro de la sala de audiencias, después de pasar un listado de los periodistas que iban a entrar, pero al principio la intención fue que no hubiera periodistas dentro de la sala de audiencias, lo que generó que los periodistas reclamaran, plantearan la necesidad de tener acceso. Después la sala de prensa iba a ser una especie de una isla allí aislada del resto. Ahora hubo inconvenientes hoy con el Wi-Fi, pero por lo menos se tiene acceso a la transmisión. Y este contrasentido, ¿no?, de tener un juicio con jurados populares, que el sentido del jurado popular es que el pueblo, que la gente participe de un proceso muy conmocionante y muy fuerte como es en este caso. Después, la contradicción es que la transmisión o el trabajo periodístico para que se conozca en detalle qué pasó allí adentro, qué está pasando durante estos 3 largos meses que se vienen por delante, tiene inconvenientes, algo que no ocurre con otros juicios, ¿no? Y esto debería haber sido un juicio normal, un juicio habitual como el que debe llevar adelante cualquier ciudadano que se enfrenta a una situación como la que está ocurriendo en tribunales. Vamos a seguir durante toda la semana hablando de lo que pase allí en las audiencias por el caso Nora Dalmazo.